Bienvenidos a una nueva exploración. Hoy nos metemos en la cocina, pero no exactamente a cocinar, sino más bien a hacer ciencia. Ciencia casera, ¿no? De esa divertida. Eso es. Tenemos aquí unas notas, unos apuntes sobre 5 experimentos que usan cosas que, vamos, casi todos tenemos por casa. Limones, bicarbonato, leche, lo típico. Sí, son los clásicos experimentos que visualmente son muy llamativos, casi parecen magia a veces, pero claro, detrás hay ciencia pura y dura, principios básicos. Exacto. Y esa es la idea hoy. Ir un poco más allá oh, qué guay, y entender qué pasa realmente. Desentrañar la química, la física, por qué funcionan. Comprender el truco, digamos. Pues sí. Vale, pues si te parece, empezamos fuerte. El primero es el cohete de bicarbonato y limón. Suena potente. Sí, este es un clásico de las ferias de ciencia muy resultón. A ver, según esto, hace falta un limón, bicarbonato y una botella pequeña o un vaso, vale. Se le hace un corte al limón, le quitas un poco de jugo, supongo que para hacer sitio, Claro, para que quepa luego el bicarbonato. metes el limón en la boca de la botella y añades el bicarbonato ahí, en el corte. Y entonces, acción, empieza a burbujear un montón y, bueno, dice que hasta puede saltar el limón. Sí, puede dar un buen respingo. Esto es por el ácido del limón, ¿no? Que reacciona con el bicarbonato, como cuando mezclas vinagre y bicarbonato, algo así. Has dado en el clavo, es exactamente eso, una reacción ácido-base de libro. El limón tiene ácido cítrico, que es lo que le da ese sabor ácido, Claro. y el bicarbonato de sodio es una base. Al ponerlos juntos y sobre todo en un sitio un poco cerrado como el cuello de la botella, pues reaccionan. Y las burbujas son... ¿El resultado? ¿Qué gases? Correcto, las burbujas son la prueba visible. Lo que se libera es dióxido de carbono, CO2, el mismo gas de las burbujas de los refrescos. Ah, vale. Al producirse muy rápido dentro del limón y en ese espacio pequeño, la presión del gas aumenta muchísimo. Y si esa presión es suficiente para vencer el peso del limón o la fricción, ¡zas!, sale disparado. Un pequeño cohete. Exacto. Es fascinante, ¿no? Cómo de unos sólidos y líquidos pasas a un gas que ejerce una fuerza. Es el principio básico de la propulsión, a escala mini, claro. Oye, pues pensando, salvando las distancias, es un poco como un airbag, una reacción química súper rápida que genera gas. Pues sí, la idea fundamental es muy parecido. Una reacción química controlada que produce mucho gas muy rápido para crear una fuerza o llenar un espacio. Muy bien visto. Bueno, pues de la propulsión química pasamos a algo más etéreo. Experimento 2. Nube en un frasco. Este es más tranquilo, sí. Más visual en otro sentido. Suena bonito. A ver, necesitas un frasco de vidrio con tapa, agua caliente, hielo. Y aquí, ojo, importante, siempre con supervisión adulta, se necesita un poquito de humo. De un aerosol o de una cerilla recién apagada, dice. Sí, la parte del humo es delicada, hay que tener cuidado. Vale. Pones un dedo o dos de agua caliente en el frasco, colocas la tapa pero al revés, encima de la boca del frasco, y sobre la tapa pones hielo. Para enfriar la tapa muy rápido, claro. Y ahora viene el momento clave. Levantas la tapa un segundo, metes un poquito de humo dentro y cierras rápido. Y voilà, una nubecita dentro del frasco. ¿Pero cómo? El humo es la nube. No exactamente. El humo es, digamos, la clave secreta, pero no es la nube en sí. Lo que ves es condensación, pura física. Condensación. Sí. El agua caliente del fondo se evapora. Llena el aire del frasco de vapor de agua. Pero ese vapor es invisible. Vale, hasta ahí bien. Vapor invisible. ¿Y cómo se hace visible? ¿Cómo se forma la nube? Ahí entra el hielo. La tapa helada enfría de golpe el aire y el vapor que están justo debajo. Pero, y esto es lo interesante, el vapor de agua necesita como una pequeña semilla para poder pasar de gas a líquido. Necesita una superficie diminuta donde empezar a juntarse. Una semilla. Sí, los llamamos núcleos de condensación. Y aquí es donde... Ajá. El humo. Las partículas del humo. Exacto. Las partículas pequeñísimas del humo son esos núcleos perfectos. Cuando el vapor de agua se enfría cerca de la tapa y se topa con una partícula de humo, se condensa sobre ella. Se forman millones de gotitas de agua líquida minúsculas. Y eso, todas esas gotitas juntas suspendidas, eso es la nube que vemos. Ostras, qué bueno. Es como hacer el tiempo. En un bote. Alucinante. Y pensar que esto mismo, pero a lo bestia, es lo que pasa ahí arriba.
para formar las nubes de verdad. Totalmente. Es una analogía perfecta. Aire caliente y húmedo que sube, se enfría y el vapor se condensa sobre partículas de polvo, polen, sal y se forman las nubes. Este principio de necesitar núcleos para que algo cambie de estado es súper importante en la naturaleza y en la industria, ¿eh? No solo para la lluvia. Impresionante, la verdad. Bueno, de la atmósfera en un frasco bajamos a la superficie, a un plato de leche. El tercer experimento. Pintura que flota. Este tiene un nombre que ya... Sí, este es visualmente espectacular. Aquí se mezcla la física de fluidos, química de superficies y color, claro. A ver, dice, un plato con leche. Y ojo, recalca, que sea entera. Ajá, importante lo de entera, luego vemos por qué. Vale, leche entera. Echas unas gotas de colorante alimentario, de varios colores, por la superficie. Y ahora, el momentazo. Mojas la punta de un bastoncillo de algodón o un palillo en detergente líquido. Del de fregar los platos. Sí, el lavavajillas típico. Y tocas suavemente la superficie de la leche, en el centro o cerca de un color, y ¡boom!, los colores salen disparados, como si huyeran del bastoncillo, creando remolinos, patrones. Una pasada, dicen. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué fuerza es esa? Tiene que ver la grasa de la leche y el detergente quita grasas. Buena intuición. La grasa tiene su papel, sobre todo para que dure más el efecto. Pero la clave principal es otra cosa, la tensión superficial. Ah, la tensión superficial. Como esa piel del agua que permite a los bichitos andar por encima, ¿no? Exacto, esa misma. Imagina que la superficie de la leche es como una membrana elástica invisible. Las moléculas de la superficie se atraen mucho entre sí Vale. y el detergente es un rompedor de esa tensión. Es lo que llamamos un surfactante. Su trabajo es debilitar o romper esa fuerza entre las moléculas de la superficie. Entonces, cuando tocas con el bastoncillo, rompes la tensión justo en ese punto. Y la leche de alrededor, que todavía tiene su tensión fuerte, tira de esa zona debilitada. Es como si, imagínate una tela tensa y de repente haces un agujero en medio. Todo se muere. Claro, se reajusta todo. Exacto. Se crean corrientes muy rápidas y turbulentas en la superficie, y los colorantes, que están ahí flotando sin más, pues son arrastrados por esas corrientes. Por eso ves esos estallidos y esos dibujos tan chulos. Entendido. O sea, no es que el detergente persiga la grasa directamente, sino que rompe la tensión y el resto de la leche tira y arrastra los colores. Qué bueno. ¿Y por qué la leche entera es mejor? Ah, ahí sí entra la grasa. Las moléculas de detergente son curiosas. Tienen una parte que le gusta el agua y otra que le gusta la grasa. Amigas de todos, algo así. Entonces, en la leche entera, el detergente no solo rompe la tensión superficial del agua, sino que también se pone a interactuar con las gotitas de grasa que hay suspendidas. Esa interacción extra con la grasa añade más movimiento, más caos al sistema. Hace que el baile de colores sea más intenso y dure más que si usaras leche desnatada, que apenas tiene grasa. Es un ballet químico-físico en un plato. Me encanta. Y una forma genial de ver cómo funciona el Fari, ¿no? A nivel molecular. Totalmente. Vale, dejamos el ballet y nos vamos a algo más tranquilo, más de paciencia, el cuarto. Hilo que crece solo. Este nos lleva al mundo de los cristales. Un proceso más lento, sí, pero fascinante. Necesitamos sal, de la normal, agua muy caliente, un hilo, de algodón o lana, un vaso y un lápiz. Materiales sencillos, sí. Disolver un montón de sal en el agua caliente. Mucha, mucha, hasta que ya no se disuelva más y quede un poco en el fondo. Solución saturada, lo llaman. Exacto, que no admite más. Luego, atas el hilo al lápiz, pones el lápiz atravesado en la boca del vaso y dejas que el hilo cuelgue dentro del agua con sal, pero sin tocar el fondo. Importante, que no toque el fondo, sí. Y ahora, a esperar. Días. Y lo que pasa, o debería pasar, es que se forman cristales sólidos pegados al hilo. Como si el hilo engordara o creciera. Suena casi a planta, Es un símil fácil, pero el proceso es pura física y química. Se basa en dos cosas: cómo cambia la capacidad de la sal para disolverse con la temperatura y la propia cristalización. A ver, El agua caliente puede disolver muchísima más sal que el agua fría. Cuando haces esa solución saturada, en caliente, estás como forzando al agua a aceptar más sal de la que podría mantener a temperatura ambiente. la estás engañando. Un poco sí. Y, claro, ¿qué
¿Qué pasa cuando esa agua se enfría poco a poco? Pues que ya no puede con tanta sal, le sobra. Exacto. Al enfriarse y también al evaporarse un poco de agua con los días, la capacidad del agua para mantener la sal disuelta baja. La solución se queda sobresaturada. Hay más sal disuelta de la que cabe. Y esa sal que sobra tiene que salir de alguna forma, ¿Y cómo sale? solidificándose, Correcto. pero no de cualquier manera. La sal quiere salir de la forma más ordenada posible. Tiende a formar estructuras sólidas con formas geométricas muy regulares, los cristales. Las moléculas de sal, cloruro sódico, se van uniendo unas a otras siguiendo un patrón muy específico, como una red. Vale, forman cristales. Pero ¿por qué en el hilo? Buena pregunta. Empezar a formar un cristal de la nada requiere un pequeño empujoncito, o mejor aún, una superficie donde empezar a agarrarse. Ah, y el hilo es la superficie perfecta, el andamio. Justo eso. El hilo, con todas sus fibras microscópicas, ofrece un montón de sitios perfectos para que los primeros iones de sal se depositen y empiecen a formar esos mini cristales iniciales. Y una vez que tienes esos primeros, actúan como semillas. Más y más sal se va pegando a ellos. Y el cristal va creciendo. Exacto. A medida que el agua se enfría o se evapora, más sal se une a la estructura y los cristales crecen sobre el hilo. Si tienes suerte y paciencia, hasta puedes ver formas cúbicas bastante bonitas. Es como construir con Lego, pero a nivel molecular. Me gusta la imagen del Lego molecular. Y pensar que este proceso, la cristalización a partir de una solución, es clave en geología para formar minerales o en la industria para purificar cosas. Absolutamente. Desde las geodas que encuentras en el campo hasta el azúcar refinado o las medicinas, controlar la cristalización es fundamental. Verlo en un vaso con sal es una ventanita a todo eso. Fascinante, desde luego. Bueno, y de este proceso lento volvemos a la rapidez, casi a la magia. El último experimento. Globos que se inflan solos. Este tiene pinta de triunfar en fiestas. Sí, este es otro éxito asegurado. Y además, nos va a sonar la música. A ver, necesitamos bicarbonato otra vez. Vinagre, una botella de plástico pequeña, un globo y un embudo. Los sospechosos habituales de la química casera. Usas el embudo para meter bicarbonato dentro del globo desinflado. Un par de cucharaditas. En la botella echas un chorro de vinagre. Unos dedos. Sí, no hace falta mucha cantidad. Y ahora, con cuidado, pones la boca del globo tapando la boca de la botella. Que quede bien sellado. Fundamental, que selle bien, sí. Y llega el gran final. Levantas el globo y dejas que todo el bicarbonato caiga dentro de la botella al vinagre. Y Se chasa. el globo empieza a hincharse solo. ¡Magia! Pero esto tiene que ser otra vez ácido-base, ¿no? Como lo del limón. Exactamente. Has atado cabos perfectamente. Es la misma química básica. El vinagre tiene ácido acético y el bicarbonato, como ya sabemos, es una base. Cuando los juntas, Se produce dióxido de carbono, el CO2 otra vez. bingo. La reacción entre el ácido acético y el bicarbonato libera CO2. Y como ahora la botella está tapada por el globo, el gas no tiene por dónde escapar. Excepto hacia dentro del globo. Eso es. El gas ocupa mucho, mucho más espacio que los líquidos y sólidos originales, así que necesita expandirse. Y al hacerlo, infla el globo. Estira la goma. Así que no se infla solo. Lo infla el gas invisible que se crea ahí a toda pastilla. Esa es la explicación. Es una demostración súper clara de cómo una reacción química puede hacer un trabajo. En este caso, el trabajo de inflar el globo. Simple, pero muy potente como concepto. Pues sí, la verdad. A ver, recapitulando un poco. Hemos visto un cohete de limón con CO2. Reacción ácido-base. Hemos hecho una nube en un frasco jugando con frío, calor y humo. Condensación y núcleos. Hemos hecho bailar pintura en leche rompiendo la tensión del líquido. Tensión superficial y surfactantes. Hemos cultivado cristales de sal con paciencia. Saturación y cristalización. Y hemos inflado un globo con más CO2 de otra reacción ácido-base. Todo con cosas de la cocina o el baño. Exacto. Y lo bonito es eso. Ver cómo fenómenos que parecen muy distintos en realidad se explican con unos pocos principios científicos clave. Reacciones que liberan gases, cambios de estado, fuerzas en superficies, cómo se disuelven las cosas y cómo vuelven a formarse. Principios que están ahí todo el rato, ¿no?
pero que no vemos normalmente. Eso es. Estos experimentos los hacen visibles, tangibles, nos los ponen delante de las narices de una forma muy directa. Es como si nos dieran unas gafas para ver la física y la química del día a día. Es una buena metáfora, sí. Y lo más importante, creo yo, es que este mirar atento, este preguntarse, oye, ¿y esto por qué pasa? Es la chispa de la curiosidad científica. Claro. Entender por qué bailan los colores o por qué crece un cristal te puede llevar a querer entender cosas mucho más complejas. El clima, cómo funciona nuestro cuerpo. Todo empieza por preguntar ¿por qué? Pues sí. Esperamos que esta inmersión en la ciencia de andar por casa haya sido reveladora y sobre todo entretenida para quienes nos escuchan. A mí, desde luego, me ha cambiado la forma de ver un limón y un bote de bicarbonato. Y quizá nos deja con una pregunta rondando, ¿no? Hemos visto cómo procesos bastante simples crean efectos muy claros. Un gas que empuja, vapor que se hace visible, superficies que se rompen, sólidos que se ordenan. Pero, ¿qué otros procesos fundamentales que siguen estas mismas reglas están pasando ahora mismo a nuestro alrededor o incluso dentro de nosotros sin que nos demos cuenta? Incluso cómo viajan las señales por nuestro cerebro. Son procesos increíblemente complejos, pero basados en estas mismas interacciones moleculares, físicas y químicas. Quizá el simple hecho de mirar con curiosidad estos experimentos caseros nos anime a preguntarnos más a menudo por el porqué de las cosas que damos por hechas. Una reflexión muy interesante para terminar. La curiosidad como motor. Sí, señor. Pues hasta la próxima exploración. Hasta la próxima.